se conoce como mártires de la UCA o masacre de los jesuitas a 8 personas que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como la UCA, ubicada en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, por un pelotón del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada del Salvador, bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides, en la administración del presidente en turno Alfredo Félix Cristiani. Todo ello ocurrió en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña. 5 sacerdotes eran españoles. Los jesuitas eran partidarios de un acuerdo negociado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN, la organización guerrillera que había luchado contra el gobierno durante una década. Los asesinatos atrajeron la atención internacional a los esfuerzos de los jesuitas y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego, uno de los puntos clave que condujeron a un acuerdo negociado para la guerra. En septiembre del 2020, el entonces coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano Morales, fue juzgado en España por la Audiencia Nacional, siendo considerado autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista hacia los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, y que por cada uno de ellos se le impuso una pena de 26 años, 8 meses y 1 día de prisión. Los magistrados también consideraron a Montano autor de los asesinatos del jesuita salvadoreño Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad Julia Elba Ramos y de su hija de 16 años Celina Maricet Ramos, ejecutados junto con los religiosos, aunque no pudo condenársele por ello, dado que Montano no fue extraditado por Estados Unidos por esos crímenes. ¿Te interesa conocer la historia de cómo el batallón Atlacatl asesinó a los jesuitas? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la masacre de los jesuitas en 1989. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Para un sector ultraconservador de los mandos militares en el ejército salvadoreño, los padres intelectuales jesuitas que ejercían la alta dirección y cátedra dentro del alma mater eran considerados sospechosos de sostener la teología de la liberación, por lo que se suponía que serían aliados de la guerrilla izquierdista del FMLN y por lo tanto subversivos para el control político, cuyas amenazas hacia los mismos se venían gestando desde mediados de la década de 1980, pero que se aunarían en el año 1989. El 3 de marzo de 1989, en un campo pagado del grupo ultraderechista Cruzada Pro Paz y Trabajo, atacó a los que llamaba Grupo de Cerebros Satánicos conducidos por Ellacuría y perros comunistas que estaban arruinando el país. El 14 de marzo del mismo año, hace explosión una granada colocada dentro de la planta eléctrica de la UCA. Entre el 16 y 20 de abril, un campo pagado del alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al padre Segundo Montes de defender el uso de minas por parte del FMLN. Un comunicado de prensa de Arena
llama al sacerdote Segundo Montes inhumano e inmoral. En ese mismo mes, el coronel Juan Orlando Cepeda, comandante de la Primera Brigada de Infantería, afirmaba que la UCA era un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planificaba la estrategia de ataques contra los salvadoreños. El 28 de ese mismo mes ocurre una nueva explosión con 3 bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella. El 3 de julio del mismo año, el presidente Alfredo Cristiani recibe una carta abierta por parte de la organización Cruzada Pro Paz y Trabajo, en la que piden la captura y juicio sumario de los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que consideraban responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentaban imponer. Para el 22 de julio se da una tercera explosión con 4 bombas en la imprenta de la UCA. Entre los días 11 y 15 de noviembre, la radioemisora Cuscatlán emite ciertos mensajes con amenazas de muerte, dirigidas contra los jesuitas de la UCA, contra Monseñor Rivera y Damas y contra Monseñor Rosa Chávez. Se emiten amenazas explícitas como Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza, o deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas. Para el 13 de noviembre, el rotativo La Prensa Gráfica informa la realidad de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio, en las que se afirmaba: es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de 10 años, señalando estos como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría. Según el informe de la Comisión de la Verdad y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito, el ejército salvadoreño consideró el centro pastoral de la UCA como un refugio de subversivos. El coronel Juan Orlando Cepeda, viceministro de Defensa, había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban plenamente identificados con movimientos subversivos. En las negociaciones para una solución pacífica al conflicto, Ignacio Ellacuría, que era el rector de la universidad, había jugado un papel fundamental. Muchas de las fuerzas armadas identificaron a los sacerdotes jesuitas con los rebeldes, debido a su especial preocupación por los salvadoreños, que eran los más pobres y por lo tanto los más afectados por la guerra. En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el colegio militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era crítica y que debían enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los elementos subversivos conocidos debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría sin dejar testigos. Los oficiales, que eran miembros del batallón Atlacat, decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un fusil AK-47 que había sido capturado por el FMLN. Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero,
los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio, Martín Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Ábalos Vargas. Más tarde los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Maricet Ramos. El soldado José Alberto Sierra Asciencio le disparó a ambas mujeres nuevamente. Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y $5,000. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía: "El FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN". El día 16 de noviembre de 1989, 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús y 2 empleadas domésticas fueron asesinadas dentro del campus de la UCA. Estos fueron colocados boca abajo mientras eran ejecutados. En el patio central se encontraron los cuerpos de 5 de los religiosos y en una de las habitaciones se encontraba otro de ellos. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. Los asesinos también incendiaron y saquearon el centro Monseñor Romero. Como estratagema, los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas, simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, lo cual fue descubierto como espurio sin soporte en las posteriores investigaciones. Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, que era español, rector de la universidad; Ignacio Martín Baró, que era también español, vicerrector académico; Segundo Montes, también español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, español, director de la Biblioteca de Teología; Amando López, español, profesor de filosofía; Joaquín López y López, salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador; Elba Ramos, salvadoreña y empleada doméstica; Celina Ramos, salvadoreña, hija de Elba Ramos de 16 años. Todos menos Celina Ramos, que había nacido en Jayaque el 21 de febrero de 1973, eran empleados de la UCA. Elba Ramos, que había nacido en Santiago de María el 5 de marzo de 1947, había comenzado a trabajar como cocinera de los sacerdotes jesuitas en 1985 y su esposo Obdulio como vigilante y jardinero en 1989. A partir de que él fuera contratado también, la familia se había movido a un terreno cerca de la entrada principal de la universidad, en calles que sufrieron bombardeos. Preocupadas por su seguridad, Elba y Celina se mudaron a un cuarto vacío en la residencia jesuita y fueron asesinadas porque el batallón Atlacat de reacción inmediata no quería dejar testigos. Otro residente jesuita, John Sobrino, estaba dando una conferencia sobre la teología de la liberación en Bangkok. Dijo que se había acostumbrado a vivir con amenazas de muerte y comentó: "Queríamos apoyar el diálogo y la paz. Estábamos en contra de la guerra, pero hemos sido considerados comunistas, marxistas, partidarios de los rebeldes y todo ese tipo de cosas".
cuando el periódico estadounidense The New York Times describió a los sacerdotes asesinados como intelectuales de izquierda en marzo de 1991, el arzobispo John King de San Francisco se opuso al uso de esa caracterización sin calificación ni matiz. Ofreció al periódico las palabras del arzobispo brasileño Helder Câmara: cuando alimento a los hambrientos, me llaman santo. Cuando les pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Los asesinatos atrajeron la atención internacional y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego. Se reconoció como un punto de inflexión que condujo a un acuerdo negociado para poner fin a la guerra. El gobierno de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo había brindado ayuda militar al gobierno, pidió al presidente Cristiani que iniciara la investigación más completa y ciertamente rápida. Condenó los asesinatos en los términos más enérgicos posibles. El senador estadounidense Claiborne Peel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo: «Estoy devastado por estos asesinatos a sangre fría, que parecen tener la intención de silenciar la actividad de los derechos humanos en El Salvador. Hago un llamamiento urgente para que se ponga fin a la lucha y por un alto al fuego y pedir que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia lo más rápido posible». Un editorial en The New York Times catalogó una serie de crímenes similares que quedaron impunes y admitió que lo que es diferente esta vez es la impaciencia horrorizada de Estados Unidos. Advirtió que el Senado de Estados Unidos pondría fin a la ayuda de Estados Unidos si el gobierno de El Salvador no podrá detener y no castigará a los escuadrones de la muerte. 9 miembros del ejército salvadoreño fueron llevados a juicio. Solo el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yushim René Mendoza fueron condenados. Los otros fueron absueltos o declarados culpables por cargos menores. Benavides y Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión. Ambos fueron liberados de la prisión el 1 de abril de 1993, luego de la aprobación de la Ley de Amnistía por una legislatura dominada por políticos antiguerrilleros y promilitares. Fue promulgada para promover la reconciliación social y política después de la Guerra Civil, pero su apoyo provino de las facciones políticas más estrechamente aliadas con los grupos armados de derecha, identificados por el informe como responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos en tiempos de guerra. El resultado del juicio fue confirmado por el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de El Salvador, que detallaba cómo las figuras militares y políticas salvadoreñas ocultaban información vital para proteger a los responsables de la masacre. El informe identificó a Rodolfo Parker, un abogado y político que luego dirigió el Partido Demócrata Cristiano y se convirtió en miembro de la Asamblea Legislativa. Dijo que alteró las declaraciones para ocultar la responsabilidad de los oficiales superiores por el asesinato. Los jesuitas en El Salvador, liderados por José María Tojeira, ex rector de la UCA, continuaron trabajando con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, fundado por Segundo Montes, para utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eludir la Ley de Amnistía de 1993 y exponer el papel de oficiales militares superiores en los asesinatos. En julio del 2016,
La Corte Suprema de El Salvador consideró que la ley de amnistía era inconstitucional, citando el derecho internacional de los derechos humanos. Benavides regresó a prisión unas semanas más tarde para cumplir su condena. En mayo del 2017, la comunidad jesuita en El Salvador solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que conmutara la condena de Benavides, que había cumplido 4 años de su condena de 30 años. Dijeron que había admitido y lamentado sus acciones y que no representaban ningún peligro. José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, lo calificó de chivo expiatorio para quienes ordenaron los asesinatos y quedaron impunes. El 8 de septiembre del 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin obedecer la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ordenó cerrar la causa penal por la masacre. Los magistrados Roberto Argueta Manzano y el suplente Juan Manuel Bolaños, haciendo mayoría, votaron para archivar definitivamente el caso. El magistrado Leonardo Ramírez Murcia fue el único que no acompañó ese acuerdo y dijo que se le estaba negando el derecho de justicia a las víctimas. La UCA calificó de corrupta la sentencia y señaló los magistrados resolvieron de manera contraria a lo ordenado en 2016 por la Sala de lo Constitucional, que abrió el camino para procesar a los criminales de guerra en casos de lesa humanidad. Esta decisión fue apelada el 16 de noviembre del 2022 por el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional aceptó la apelación 8 días después de ser presentada. El 5 de enero del 2022, tras analizarlo, la Sala invalidó el sobreseimiento de los militares implicados. Desde entonces, el fiscal general anunció la pronta apertura del caso. El 25 de febrero del 2022, Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker, entre otros, han sido acusados penalmente respecto a la masacre de la UCA. Un total de 13 personas, entre ellas también 10 ex jefes militares, han sido acusados. En España, en el 2008, 2 organizaciones de derechos humanos, el Centro de Justicia y Responsabilidad y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presentaron una demanda en la Audiencia Nacional de España contra el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y 14 miembros del ejército salvadoreño, alegando su responsabilidad directa por la masacre de 1989. El juez Eloy Velasco admitió esta demanda en 2009 sobre la base del principio de justicia universal. Ni los jesuitas ni la UCA fueron parte en esta demanda. El juez Eloy Velasco, querellantes particulares en el caso abierto en Madrid, España, por la masacre de la UCA, entienden que, con las nuevas órdenes de arresto emitidas, las autoridades salvadoreñas deberían capturar de inmediato a cualquiera de los 18 militares acusados de la masacre a los que tengan ubicados en territorio salvadoreño. Durante el curso de este proceso judicial, un testigo no identificado confesó su propia participación en la masacre e implicó al alto mando del ejército salvadoreño y expresidente Cristiani. Las pruebas opuestas a disolución de los periodistas incluyeron notas escritas a mano tomadas durante una reunión del alto mando militar salvadoreño, en la que supuestamente se planeó la masacre,
y tanto el alto mando militar como el ejecutivo del país probablemente sabían, si no estaban directamente involucrados en estas reuniones de planificación. Los documentos desclasificados de la CIA indicaron que durante muchos años la CIA supuso de los planes del gobierno salvadoreño para asesinar a los jesuitas. El 30 de mayo del 2011, el tribunal falló contra 20 miembros del ejército salvadoreño, que los declararon culpables de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad, y ordenó su arresto inmediato. Esos documentos generaron una circular roja de la Interpol. El presidente Cristiani no fue incluido en el fallo. Según la justificación del fallo, el acusado aprovechó un contexto de guerra inicial para perpetrar violaciones de los derechos humanos, con el carácter agravante de xenofobia. 5 de los eruditos asesinados eran ciudadanos españoles. La propaganda contra ellos, que preparó el contexto para el asesinato, los llamó neoimperialistas izquierdistas de España, que estaban en El Salvador para establecer el colonialismo. Los declarados culpables enfrentan sentencias que suman 2.700 años en prisión. El fallo de la Corte Española especifica que los jesuitas fueron asesinados por sus esfuerzos para poner fin pacíficamente a la guerra civil salvadoreña. La planificación del asesinato comenzó cuando las negociaciones de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN se rompieron en 1988. Los líderes del ejército salvadoreño estaban convencidos de que podían ganar militarmente la guerra contra el FMLN e interpretaron desde entonces los refuerzos de Ignacio Ellacuría por las negociaciones de paz como un inconveniente que debía eliminarse. La operación contra los jesuitas implicó la cooperación entre varias instituciones militares. Consistió inicialmente en una campaña psicológica para deslegitimar a los jesuitas en los medios, acusándolos de conspiración y cooperación con el FMLN. Posteriormente, hubo redadas militares contra la universidad y la casa de los jesuitas para planificar la operación, y finalmente ocurrió la masacre perpetrada por el batallón Atlacatl. Los arrestos, sin embargo, no procedieron. Primero porque la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dijo entonces que la difusión roja solo implicaba para las autoridades locales y ubicar a los acusados, no arrestarlos, y además porque el gobierno del presidente Mauricio Funes decidió a través de su ministro de Defensa, coronel David Munguía Payes, dar refugio a los militares en un cuartel. Las nuevas órdenes internacionales de arresto emitidas en Madrid son contra Juan Orlando Cepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinosa Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramírez Ábalos, Ángel Pérez Vázquez, Tomás Zarpati Castillo, José Alberto Sierra Asensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Serna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León. El defensor de los militares dijo desconocer la existencia de nuevas órdenes. El 15 de noviembre del 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación posible del ex viceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Orlando Montano y finalmente fue extraditado a España. En 2020,
Montano fue juzgado por la Audiencia Nacional. La sentencia se dio a conocer el 11 de septiembre. La sección segunda de la Sala de lo Penal consideró a Montano autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista. Los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, y por cada uno de los cuales se le impuso una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión. Los magistrados también consideraron a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, a Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 16 años, Celina Maricel Ramos, ejecutados junto con los religiosos. Si bien no pudo ser condenado en un principio por estos hechos, al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes. El 3 de febrero del 2021, el Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia condenatoria contra el coronel Inocente Montano. Su condena es de 26 años, 8 meses y un día de cárcel por cada uno de los 5 asesinatos, es decir, un total de 133 años y 4 meses de prisión. En noviembre del 2009, con motivo del 20º aniversario de la masacre, el presidente Mauricio Funes otorgó la Orden de José Matías Delgado, en el grado de Gran Cruz con Estrella de Oro, a los 6 sacerdotes asesinados. Funes los conocía personalmente y los consideraba amigos, y también acreditaba su papel en su desarrollo profesional y personal. La mayoría de estos académicos también son reconocidos por sus contribuciones duraderas a los campos de la filosofía, la teología y la teología de la liberación, del cual era Ellacuría, la psicología, que era de Martín Baró, y los estudios de antropología social y migración, que era de Segundo Montes. Algunos de sus estudios han sido publicados por la UCA, editores y otros, pero gran parte de su material aún no se ha categorizado o no se ha publicado. En 2023 se inició el proceso de canonización de 43 mártires del conflicto interno de El Salvador, entre los que se encuentran todos los mártires de la UCA. Y como homenajes, el 24 de mayo de 1990, la Fundación Princesa de Asturias le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por la labor de los profesores, que son los mártires de la UCA, en honor a sus esfuerzos en la defensa de la libertad. En el campo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el auditorio del edificio de aulas D se llamó Auditorio Elba y Celina, luego de develar una placa conmemorativa el 11 de noviembre del 2013. En marzo del 2022 se estrenó la película Llegaron de Noche, dirigida por el cineasta vasco Imanol Uribe, protagonizada por Juana Acosta, que interpreta a Lucía, sobreviviente y testigo del crimen, Carra Elejalde y Carmelo Gómez, que cuenta la historia del asesinato de los mártires de la UCA. El Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas creó en el año del 2018 el Premio de la Investigación Ignacio Martín Baró. Cada año identificará la mejor tesis de grado realizada por estudiantes de la licenciatura en Psicología. Y este ha sido el video sobre la historia de cómo el batallón Atlacatl masacró a los jesuitas de la UCA. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que los sacerdotes jesuitas merecían morir solo por velar por los derechos humanos de El Salvador? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. El 16 de noviembre del año 89 voy a contarles muy breve lo que la historia escribió. En un lugar muy sagrado masacre se cometió. Matan a 6 sacerdotes, a Celina y a Julia, aprovechando el momento y aquella gran confusión en la más fuerte ofensiva lanzada en El Salvador. El pueblo siempre recuerda y jamás podrá olvidar el crimen que cometieron los que no quieren la paz. El crimen que cometieron los que no quieren la paz. Los 6 jesuitas murieron por orden de un criminal, nada más por sus talentos y denunciar con amor lo que estaba sucediendo aquí en El Salvador. Pero lo que nos dijeron, el pueblo lo recogió. Desaparecen los cuerpos, pero sus ideas no. Desaparecen los cuerpos, pero sus ideas no. El pueblo siempre recuerda y jamás podrá olvidar el crimen que cometieron los que no quieren la paz. El crimen que cometieron los que no quieren la paz. El pueblo sigue exigiendo castigo para los culpables. La muerte de estos hombres de una vida intachable y ser la voz de los pobres en una forma admirable. El 16 de noviembre del año 89 ya les contamos muy breve lo que la historia escribió. En un lugar muy sagrado masacre se cometió.